Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por asistir a esta tercera mesa de debate enfocada entonces en avances terapéuticos en las enfermedades minoritarias neurológicas. Para mí es realmente un placer y un honor estar aquí y moderar esta mesa de debates con tan destacados compañeros que nos acompañan, y entonces agradezco mucho por la invitación de moderar esta mesa, y tengo el lujo y la suerte de estar acompañada por compañeros que aportan muchísimos en diferentes ámbitos de las enfermedades neurológicas. El objetivo de esta mesa es hablar entonces de los últimos avances en enfermedades neurológicas minoritarias desde diferentes visiones y conocimientos. Y entonces vamos a conocer los últimos avances terapéuticos que aportan nuevas esperanzas en el tratamiento de estas enfermedades. Y esta me parece la palabra clave de nuestra mesa, es la esperanza. Esperanza porque de verdad vivimos una era de grandes avances terapéuticos que nos permiten o nos van a permitir en breve tratar enfermedades muy complejas que hasta ahora no tenían tratamientos eficaces. Y todo esto permite un nuevo paradigma realmente para nuestros pacientes, pero claramente no están sin desafíos, retos. Ya hemos escuchado esta mañana en las mesas anteriores con las cuales estamos complementarios con el debate que vamos a tener ahora. Son desafíos de diferentes tipos, incluido la sostenibilidad, la disponibilidad de recursos de tipo infraestructuras y personales muy especializados, y todo esto implica una posibilidad de aumentar el acceso de los pacientes a estas terapias, y esto pasa también por relaciones público-privado muy particulares. Y estos nuevos avances terapéuticos que incluyen diferentes tipos de terapias. Terapias avanzadas, claramente, con terapia génica, que permite corregir un defecto genético congénito. Entonces escucharemos avances en terapias avanzadas, en particular en enfermedades neuromusculares, sino que también terapia celular, con, por ejemplo, la inmunoterapia para tratar tumores pediátricos neurológicos, porque estos también forman partes de enfermedades neurológicas minoritarias, pero no solamente, porque nuevos avances terapéuticos incluyen también ámbitos muy complejos, es importante, incluidos nuevas técnicas quirúrgicas, un nuevo aporte en salud mental con neuroimagen, estimulación, y campos emergentes como el neurometabolismo. Entonces, todo esto nos permite en la mesa de hoy de abordar los avances terapéuticos desde un punto de vista multidisciplinar. Entonces, no dejo de hablar y dejo la palabra a mis compañeros. Empezamos con una visión del estado actual y sobre todo del futuro de estas terapias, los aprendizajes de estos últimos años, y hacia cuáles nuevas tendencias vamos a ir. Entonces, empezamos con el doctor Nacimiento. Prego, Andrés. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo me dedico a las enfermedades neuromusculares en la edad pediátrica. Quizás es el punto que ha cambiado el paradigma de lo que son muchas de las enfermedades degenerativas que vamos a observar en el área de la neuropediatría, y ha cambiado completamente un paradigma de enfermedad en donde lo que podías ofrecer era un gran esfuerzo de cuidado multidisciplinar, pero no éramos capaces de revertir el efecto de la enfermedad como tal. Para ponerlo muy sencillo, las enfermedades neuromusculares, así muy general, en su gran mayoría van a condicionar una debilidad progresiva en los pacientes, y esa debilidad va a condicionar múltiples complicaciones respiratorias, deglutorias, esqueléticas. El problema de las enfermedades neuromusculares, uno es que vas perdiendo esa capacidad de movilidad y autonomía, y eso condicionaba un grado de discapacidad y limitación muy importante. Lo que ha ocurrido en los últimos
años, probablemente a partir del 2018, pero mucho antes, con la enfermedad, voy a poner el ejemplo, la enfermedad que era la primera causa de mortalidad de origen genético en el primer año de vida, que es la atrofia muscular espinal. Es una enfermedad que hace que las neuronas que llevan la información hacia el músculo y el músculo permite que tú te muevas, esa neurona se iba degenerando y se iba destruyendo. Lo que ha ocurrido, esa enfermedad tiene muchísimos años de investigación, como han visto en las sesiones previas, todo el esfuerzo vale y esos últimos años han permitido, y el avance tecnológico ha permitido identificar la posibilidad de reponer esa proteína, esa sustancia que era importante para que esas neuronas siguieran vivas y funcionaran. Y a partir del 2018, aquí en España y en años previos en el resto del mundo, a través de distintos ensayos ha sido posible conseguir el recuperar o parar que esas neuronas sigan en esa fase de degeneración. Y ha condicionado un cambio completamente de la historia natural de estos pacientes, que muchos de ellos, las formas más graves, no iban a poder controlar la cabeza ni sentarse, iban a fallecer en el primero o segundo año de vida, y actualmente, si los tratamos de forma precoz, estos pacientes son capaces de sentarse, son capaces de ponerse de pie y son capaces de caminar. Este cambio completo ha representado un gran esfuerzo y así como hablamos de únicas, yo creo que también son únicos muchos de los especialistas que intervienen en ese cuidado, desde las fases en donde la atrofia muscular no tenía ningún tipo de terapia. Teníamos el apoyo desde el punto de vista de poner nuestro granito de arena y tuvimos la posibilidad de participar en esos ensayos clínicos ya en el 2014, 15, 16 y logramos tener la evidencia suficiente para que fuesen aprobadas estas terapias. En principio hay 3 terapias actualmente y esto ha permitido abrir una puerta de esperanza y de ilusión, no solamente para los pacientes con atrofia muscular espinal, sino todos aquellos que tenían en la mira una enfermedad monogénica, degenerativa, y si fue posible con la atrofia espinal tan grave, tan catastrófica, yo creo que el resto de la comunidad científica, la familia, se inyectaron un poco de oxígeno y nosotros mismos como especialistas también nos inyectamos oxígeno. Esto es imposible de generar si no tienes una infraestructura adecuada, un equipo adecuado. Hemos crecido de forma exponencial en los últimos años. Nosotros empezamos en el 2007 con un ensayo clínico, ahorita tenemos más de 20 ensayos clínicos en neuromuscular y aquí ofrecieron el dar aplausos para hacer visibilidad la unidad de ensayos como equipo y la unidad multidisciplinar de todos los pacientes. Yo les pido un aplauso a toda esta gente. No hablo más para seguir, pero bueno, se ha abierto una ilusión, una esperanza para no solo ellos, sino todos los que vienen detrás de esta índole de enfermedades raras. Perfecto, sí, muchas gracias Andrés también por mencionar el trabajo de la unidad de recerca clínica, porque es verdad que el desarrollo de terapias avanzadas hasta la disponibilidad de acceso para los pacientes pasa por realmente una interacción multidisciplinar fundamental. Entonces, doctora Vial, que nos puede hablarnos de salud mental, entonces un campo un poco diferente de la terapia génica para enfermedades monogénicas. Gracias. Bueno, pues yo hablaré de salud mental en el contexto de la enfermedad neurológica minoritaria y sí que tengo que hacer como 2 consideraciones iniciales. Una es que no voy a hablar de los trastornos mentales asociados al gran estrés que puede suponer, ¿no?, una enfermedad rara, no porque no sea relevante, sino porque en realidad los mecanismos y los tratamientos pues son generalizables, ¿no?, desde el tratamiento de otros trastornos mentales asociados a estrés en otros contextos. Dicho esto, tratamos la salud mental asociada a enfermedades raras de la misma manera que tratamos otros trastornos de salud mental. Nuestro conocimiento viene de ahí, pero obviamente adaptamos, ¿no?, a la persona, a la edad, a la capacidad intelectual, etc.
Esto nos pasa también en salud mental. No tenemos enfermedades raras reconocidas en nuestros manuales diagnósticos, aunque sí Orphanet, por ejemplo, reconoce, ¿no?, algunas que por su inicio precoz considera enfermedades raras, como la psicosis infantil y la anorexia prepuberal, la anorexia nerviosa prepuberal. Pero en estos campos tampoco tenemos unas terapias o unos tratamientos diferentes, sino que adaptamos, ¿no? De momento un poco este es el punto donde estamos. Y dicho esto, creo que hay 4 puntos, ¿no?, que pienso que son relevantes en el contexto de las terapias y los avances, ¿no? Y disculpad porque tengo algunas notas por si, ¿no?, para no dejarme ninguno de ellos. Uno es los mecanismos biológicos compartidos, ¿no? Como hablaba el doctor Camprodón, ¿no?, en los trastornos de salud mental los definimos en base a una agrupación de síntomas, ¿no? Y en realidad esto es una mirada que nos sirve mucho, pues, para el pronóstico, tratamientos, etcétera, pero no deja de ser una mirada un poco superficial y seguramente nos hemos perdido la oportunidad de encontrar algunos biomarcadores porque tal vez dentro de esta mirada superficial, si vamos a lo profundo, hay algunos caminos únicos, ¿no?, que al final llevan a unas presentaciones muy parecidas entre ellas, pero hay mecanismos biológicos únicos, ¿no?, como ya se había comentado. Entonces, en el marco de las enfermedades raras tenemos una oportunidad, ¿no?, de compartir el conocimiento para avanzar en los tratamientos de salud mental, tanto de aquellos trastornos asociados a enfermedad rara y los que no. Y pongo un ejemplo, ¿no? En el síndrome del 22q11, ¿no?, que es una enfermedad rara que se asocia en muchas ocasiones en la aparición de una psicosis, entre otros trastornos, se vio, ¿no?, desde la neuroimagen, que es un poco, ¿no?, mi campo, como alteraciones en el grosor del cerebro cortical, ¿no?, unos cambios en el desarrollo del grosor cortical predecían la aparición de psicosis. Entonces, ahora mismo estamos participando, ¿no?, liderado en Sant Joan de Déu por la doctora Dols, pero a nivel internacional es un consorcio que comparten imágenes de neuroimagen y dirigido, ¿no?, a nivel del Boston Children's y de Holanda, con la idea de buscar estos mecanismos comunes, teniendo, ¿no?, esta información del 22q11 y compartiéndola con qué pasa con aquellos adolescentes que van a desarrollar o que están en riesgo de desarrollar una psicosis de causa no conocida, para intentar identificar, ¿no?, estos mecanismos comunes y esto ojalá en el futuro, ¿no?, nos ayude a poder identificar nuevos tratamientos, ¿no? En segundo punto, ¿no?, a nivel de diagnóstico y tratamiento precoz, ¿no? Hay mucha comorbilidad, ¿no?, aparecen de forma combinada muy frecuentemente, ¿no?, las malaltías neurológicas y neurológicas raras en combinación con salud mental, seguramente o bien porque comparten factores de riesgo o bien solo porque el hecho de tener una enfermedad neurológica en un periodo de neurodesarrollo va a hacer que haya mucho más riesgo, ¿no?, en la aparición de un trastorno de salud mental de neurodesarrollo, por ejemplo, ¿no?, trastorno TDAH, ¿no?, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o autismo, ¿no?, que serían como las más prevalentes. A veces no en un trastorno puramente como lo tenemos diferenciado nosotros o identificado, sino a veces como síntomas, ¿no? Y por lo tanto aquí es un campo, ¿no?, el que tenemos que explotar lo que conocemos, ¿no?, del ámbito del autismo, la necesidad, ¿no?, de una detección precoz y un tratamiento, pues igual que lo estamos haciendo en estos diagnósticos, pues no por causa de enfermedad rara, ¿no? O, por ejemplo, en el hospital también estamos haciendo, ¿no?, una intervención, aquí es Laia Vilalta, ¿no?, de la unidad de 0,5, pues de intervención a padres, ¿no?, para dotarles de estrategias de parentalidad que permitan, ¿no?, pues, trabajar ¿no?, mejorar un poco el pronóstico a nivel conductual. En tercer punto, en respuesta a fármacos, ¿no?, creemos que también es como muy relevante y es una técnica que vamos a empezar a utilizar, se utilizan otros técnicos en otros centros, que es el uso de técnicas de farmacogenética para poder identificar, antes de iniciar un tratamiento psicofarmacológico, cuáles van a tener mayor riesgo de efectos secundarios, ¿no?, qué personas van a tener mayor riesgo para poder ajustar mucho más, ¿no?, los tratamientos. Y por último, pues las técnicas de neuromodulación, ¿no?, que ya se han explicado también esta mañana. Entonces, en los últimos 40 años se han realizado unos avances muy importantes en genética, en inmunología, en funcionamiento cerebral, pero nos falta, ¿no?, acabar de comprender las bases neurales de los trastornos mentales. Se conoce a lo mejor mucho más en adultos, pero también tenemos que saber mejor o conocer mejor qué pasa en las diferentes fases de una enfermedad, ¿no?, porque, claro, estamos en un periodo de neurodesarrollo, ¿no?, muy importante. Y esto, el poderlo conocer mejor, saber qué áreas, ¿no?, a lo mejor nos están hablando bien entre ellas o qué circuitos se están activando de una forma diferente, pues nos permitirá, ¿no?, ir a buscar estas dianas para poder aplicar estas técnicas de neuromodulación. En adultos ya es una realidad, en infantil no tanto, ¿no?, pero bueno, y por lo tanto tenemos que conseguir, ¿no?, aprender, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y un punto extra es que, bueno, es fascinante el mundo de los organoides, que también se ha comentado, ¿no?, estos minicerebros, ojalá también se pueda aplicar en el futuro para
para promover, ¿no?, el desarrollo de nuevas técnicas y nuevos avances en tratamiento. Completamente. Gracias. Muchas gracias por destacar estos puntos extremadamente relevantes que permiten efectivamente ver cómo el ámbito de las enfermedades neurológicas minoritarias son muy varios e incluyen campos muy diferentes entonces enfermedades monogénicas, salud mental, tumores pediátricos, malformaciones, y esto te traduce también por una disponibilidad terapéutica, de arsenal terapéutico muy heterogéneo, y aquí tenemos la posibilidad de explorar todo esto. Entonces con el doctor Hinojosa podemos escuchar cuáles son las nuevas tecnologías en neurocirugía. Muy bien, gracias Alessandra. Buenos días a todos y a todas. Un neurocirujano en una mesa de neurociencias es un rara avis. Yo me siento extraño entre tanto neurocientífico. No en vano, las dos profesiones más antiguas de la humanidad, una de ellas es la neurocirugía, de la otra no tenemos constancia. Digo esto no por la broma, lo digo porque es difícil abstraerse del concepto del cráneo trefinado del neolítico y el neurocirujano en un mundo de organoides, metabolómica, genómica, inteligencia artificial. Yo me planteaba cuál era mi función en esta mesa, todavía la dudo, pero creo que represento a los neurocirujanos como aquellos especialistas que en el entorno multidisciplinar tienen que llevar estas terapias de un modo eficaz, seguro y preciso a aquellos órganos, en este caso el cerebro, donde se necesita, ¿no? Y son palabras distintas pero no excluyentes. Es decir, precisión es la que da un robot, por ejemplo. Eficacia es la dosis adecuada en el lugar adecuado. Podemos hablar de apertura de la barrera hematoencefálica, que es un problema al que os enfrentáis los investigadores básicos muy a menudo cuando desarrolláis un nuevo tratamiento. Por ejemplo, las terapias dirigidas de ultrasonidos de alta frecuencia que permiten abrir la barrera hematoencefálica, algunas nanomoléculas transportadores que permiten también activar estas zonas específicas abriendo la barrera en determinados lugares. Mi sueño, moléculas dirigidas a targets atraídos por epigenoma, marcadores, proteínas de membrana que atraigan estos tratamientos, ¿no? Y también de forma segura. Y en este caso, y hablábamos antes en el descanso, la función de la inteligencia artificial yo creo que es muy importante. Todos estos tratamientos, cómo los vamos a aplicar, pero cuándo los vamos a aplicar y cómo vamos a ver su eficacia, ¿no? Esto es parte de la obligación como cirujanos, conocer estas técnicas, ayudar a desarrollarlas, ofrecer seguridad a los pacientes, precisión a los clínicos y eficacia a todos los equipos que tratamos las enfermedades minoritarias. Y la segunda parte, sin duda, es comprender y hacer comprender a nuestros cotrabajadores que las enfermedades minoritarias casi siempre son multisistémicas. Cuando hablamos de neurodivergencia, neurodesarrollo, metabolómica, parece que estamos viendo un gen único en un lugar específico del cerebro, como puede ser el núcleo accumbens. Muchos de estos niños tienen problemas multisistémicos, osteoarticulares, neurológicos, por supuesto, y no solo neurológicos, sino también cognitivos, subiendo un escalón en el desarrollo, problemas pulmonares, cardíacos. El tratamiento de esta enfermedad a un nivel de órgano y de sistema pues hace que el tratamiento a la fuerza tenga que darse dentro de unidades funcionales, donde el conocimiento, el expertise de cada campo pues sea muy elevado. Por lo tanto, como neurocirujano, lo poco que podemos aportar es conocimiento de cómo llevar esas terapias que desarrolláis en la investigación básica y clínica aplicada al paciente. Participación, porque sin nosotros es muy difícil desarrollar estas terapias. Una pregunta recurrente es qué efecto tendría secundariamente un fármaco intraventricular. En menos de 2 meses pues he recibido esta consulta por parte de vosotros por más de 3 o 4 grupos de investigación. Oye, ¿esto cómo es en forma de inflamación o de cómo respondería el paciente, ¿no? Ese conocimiento que tenemos de la cirugía básica es muy importante y sin duda pues ayudar a desarrollar todas las nuevas tecnologías que están en torno a las enfermedades minoritarias. Gracias. Luego, si quieres, entramos en los problemas. Me parece que es la segunda parte de tu...
Claro, no, muchísimas gracias. Y no, claro que el papel del neurocirujano es muy, muy importante, mucho más de lo que dices, porque claro que tiene un impacto enorme en estas enfermedades y también, como lo has dicho, para permitir también el acceso para infundir terapias como inmunoterapias, etcétera, también. Entonces, tiene realmente un papel crucial. Y para terminar esta primera ronda, abordamos otro campo más emergente, nuevo, y de neurometabolismo. Muchas gracias. Nosotros estudiamos las patologías del neurodesarrollo y del neurometabolismo y sobre todo con un fin o con un foco puesto en la terapia personalizada, ¿no? Es decir, estudiar las patologías del neurodesarrollo y cómo el estudio del metabolismo en estas patologías puede llegar a terapias. Estas patologías, como veíamos antes, tenemos una inmensidad de patologías monogénicas que producen desórdenes en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que una tentación o una primera conclusión que podemos sacar es que van a ser unas grandes candidatas a la terapia génica, pensando en el futuro y esperanza. Y en muchas es así, y es una realidad, y es algo que va a llegar y que va a ser una revolución, o está siendo una revolución. Y retomando, de hecho, el hilo del síndrome de Rett, como explicaba antes el doctor Óscar Marín, es una patología que estudiamos muchísimo en laboratorios, como la mitad de nuestra actividad está centrada en síndrome de Rett, y tenemos ahora hay varios proyectos abiertos, varios ensayos clínicos en terapia génica. Entonces, una conclusión, y ligando un poco con la segunda parte, ¿no?, de los problemas que nos podemos encontrar con esto, una conclusión podría ser, oye, si tenemos terapia génica para una patología monogénica, con esto lo vamos a curar, ¿no? Pues invirtamos todo aquí, pongamos todos los huevos en esta cesta. Y eso podría ser un gran error. Esto nos podría llevar a un gran error que yo creo que es una realidad que también tenemos que tener en cuenta ahora de cara a plantear el futuro y la esperanza, ¿no?, de estas patologías. No podemos asumir que la terapia génica, tal y como explicaba Óscar, no podemos asumir que la terapia génica va a curar todo. Tenemos que saber es muy importante saber qué enfermedades vamos a poder tratar con terapia génica, que no simplemente las monogénicas, es decir, no todas las monogénicas van a ser tratadas con terapia génica, y qué vamos a recuperar de esto, ¿no? Entonces, también ligando un poco con lo que explicaba Raúl, tenemos que estar atentos a otros eventos de la patofisiología de estas enfermedades, que es lo que estudiamos nosotros y por donde estamos desarrollando, se están desarrollando bastantes alternativas terapéuticas, a qué otros elementos construyen la enfermedad, ¿no? Y pueden ser tan diversos o tan vertebrales como el metabolismo. Al final, el metabolismo es el lenguaje mediante el cual opera la célula, con lo que todas las reacciones, todo lo que ocurre en una célula, en un sistema vivo, es el lenguaje mediante el cual se opera. Y tenemos que estar atentos a todos estos eventos que a lo mejor no estaban pensados, como puede ser la función mitocondrial en una patología de neurodesarrollo que no está definida como patología mitocondrial, o la autofagia en enfermedades de salud mental que no necesariamente tengan que estar, pero podemos encontrar eventos que solapen entre unas y otras para desarrollar terapias innovadoras que se nos alejen un poquito de lo que entendemos o lo primero que nos acude a la mente cuando pensamos en terapia innovadora, que es terapia celular y terapia génica. Sí, completamente de acuerdo. Y es importante efectivamente lo que dices de destacar el hecho de que tenemos muchas herramientas, cada vez más herramientas terapéuticas, y va a ser fundamental elegir cuáles herramientas para cuáles terapias, y también eventualmente una combinación, una multidisciplinariedad, y tener abiertas siempre los horizontes, no sé en español, para buscar las terapias más adecuadas para nuestros pacientes. Y efectivamente, como ya lo hemos mencionado y como se mencionó también en mesas de esta mañana, estos avances terapéuticos no están sin barreras, desafíos, retos, y en esta segunda parte de esta mesa de debate me gustaría hablar abiertamente con vos, que hablamos abiertamente de cuáles son las barreras que veis más importantes para pasar oltre y desarrollar estas terapias y que puedan acceder a más pacientes posibles. Entonces, no sé, Andrés, ¿quieres empezar? Bueno, yo un poco en la misma línea de Alonso. Yo creo que no todas las terapias tienen la solución, o la terapia génica no es la solución a todas estas enfermedades. Hay un concepto que se habló en las mesas previas de la ventana terapéutica. Es importante entender que cada tejido tiene su qué, su cómo y su cuándo. Por ejemplo, el tejido muscular, otra patología neuromuscular muy prevalente, que es la distrofia muscular de Duchenne. Pues estamos avanzando mucho, ya hay una terapia génica
en aprobación por la FDA y nosotros estamos participando en múltiples ensayos, pero conceptualmente tiene unas limitaciones en donde el tejido muscular tiene la capacidad de replicarse y puede haber una dilución en el tiempo de ese proceso positivo inicial, que era el restituir la proteína en un tejido que va a ir recambiando y se puede diluir. Y esto es un elemento que, por ejemplo, en la atrofia espinal, que era la neurona que les conté, pues las neuronas se van a mantener, aquellas que rescates, muy bien. Entonces, para mí, y tengo que aprovechar estos 2 minutitos, tengo que en aquellas enfermedades, y además se discutió en la mesa previa, en donde claramente la destrucción de la neurona es el elemento clave de la enfermedad y es tiempo dependiente, no podemos esperar a que aparezca un síntoma. Porque en el momento que aparece el síntoma y yo trato al paciente, aunque sea una buena respuesta, nunca será una respuesta a la cual nosotros llegaríamos si tratamos a ese paciente antes de que los síntomas aparezcan. Y a veces da tristeza y es difícil de entender y frustración cuando sabes que tienes una terapia. En el caso de la atrofia muscular espinal hay 3 terapias aprobadas, una oral, una intratecal y una endovenosa terapia génica, y no se instaura un proceso de cribado a nivel nacional, se hace un piloto, se hace otro piloto, aparece una comunidad, aparece la otra, y no tenemos esta visión de globalidad, de urgencia neurológica y de necesidad de implementar, no solo porque vayamos a darle un mejor impacto y una mejor vida a ese paciente, a la familia que deja de trabajar por cuidar al paciente, todos esos gastos adicionales, sino que a nivel económico voy a hacer el gasto de la terapia más el gasto del cuidado del paciente porque no lo recupero completamente. Y no es que estoy ahorrando la terapia costosa, sino que estoy sumando a la terapia costosa el cuidado multidisciplinar. Entonces, cuando tratas de verlo por cualquier línea, parece que sería una cosa que se tendría que resolver más rápido y a veces cuesta mucho, y aprovecho pues, la oportunidad para tratar de agilizar ese proceso a nivel nacional. Sí, completamente. Efectivamente, el agilitar el acceso pasa por una organización a nivel nacional y tal vez también a nivel europeo, entre los diferentes países, porque son terapias para enfermedades minoritarias y no siempre están disponibles en cada país. Entonces, todo esto está incluido en una política de accesibilidad que ya se empezó comentándolo esta mañana en la primera mesa. Bueno, para añadir un poco más, ¿no? Pues sí. También las barreras, como siempre, ¿no? A nivel de recursos, ¿no? Tanto de la atención, pero también del apoyo a la investigación. Y después, a lo mejor, añadir, ¿no? Que en este contexto de gran especialización, ¿no? De diferentes disciplinas, pues esta mirada al cerebro, ¿no? Que es el órgano que nos une desde diferentes perspectivas, ¿no? Deberíamos seguramente tener la oportunidad de compartir más estos momentos, esta información, ¿no? Para tratar, ¿no? Desde una perspectiva mucho más de neurociencias, ¿no? Entonces, bueno, también esto es un reto, ¿no? A lo mejor para el futuro, más que una barrera, pero bueno, apostaría por eso. Sí, el hecho también de tener el sistema nervioso en desarrollo, ¿no? Entonces la evolución clínica también, como lo mencionaba Andrés, tiene un papel muy importante en el timing en el cual se puede tratar un paciente, y esto es crucial, yo diría, comparado con otras enfermedades, probablemente en el ámbito de enfermedades neurológicas es aún más crucial este concepto del timing en el cual se puede tratar, porque también un paciente desafortunadamente puede perder también la indicación a una terapia si los síntomas están demasiado evolucionados. Y desde un punto de vista tecnológico también imagino... Sí, bueno, ya se ha dicho todo. Yo como clínico que está en contacto directo con el paciente y gestor también de un equipo que tiene que hacer sostenible los recursos, creo que se resume todo en qué, para quién y cuándo. Y esas 3 preguntas encierran un poquito la base de lo que es el trabajo del clínico. ¿Qué técnica, qué terapia? Son múltiples las que se han ido viendo a lo largo de la mañana. ¿Para qué paciente? No, ¿para qué enfermedad? Porque cada uno de ellos, como hemos visto esta mañana, es diferente y en qué momento, ¿no? Y
Por poner solo un ejemplo y termino ya, la robótica, que para los cirujanos parece que es el miedo que nos va a quitar el trabajo, aquellos que sabéis un poco de robótica, la áptica, la capacidad que tiene el robot de tener sensibilidad de un tejido, es algo que yo creo que no nos va a quitar el trabajo, porque cuesta mucho desarrollarlo y seguramente no va a ser sostenible ni habrá gente que quiera pagar eso. La utilización de los recursos de una forma sostenible, desde luego, pero también científica y sensata, creo que es la obligación que tenemos como gestores de equipos. Yo creo que tanto en las dos fases que podremos encontrar, que serían el desarrollo de terapias, que es a lo mejor en el que estamos inmersos ahora, y en la implementación, que es lo que viene después, sí. La gran limitación que tenemos son los recursos, ¿no? Como explicábamos y como sabemos todos, que al final, pero efectivamente, como dice, no solamente es a más, es también cómo gestionar estos recursos para que sean lo más eficientes posibles, que es un terreno pues muy complicado, evidentemente. La limitación de recursos tampoco se va a solucionar desde nuestra parte, seguramente. Pero lo que sí que podemos hacer desde nuestra parte, creo, y recuperando lo que decía Esther, es la parte de aprender unos de otros y compartir unos de otros, ¿no? Bueno, como hemos hablado al final todos a lo largo de la mesa, yo creo. Es decir, por ejemplo, y esto en varias reuniones dentro del proyecto BRAIN que existe, ¿no? Hemos hablado muchas veces de los paralelismos o de los solapamientos que hay entre pacientes de neurodesarrollo y pacientes de salud mental en aspectos concretos que nos pueden aprender unos de los otros, tanto en el manejo como en las bases moleculares y a lo mejor terapias que desde una parte no se habrían pensado ni desde la otra tampoco, ¿no? O como comentabas con la neurocirugía y, oye, cómo afecta a la inflamación en esta parte, ¿no? Y esa parte sí que creo que es una responsabilidad que podemos tener nosotros, de generar estos espacios de diálogo, porque al final tendemos mucho como decíamos, ¿no? A la ultraespecialización y a pensar en nuestra patología, cuando hablamos luego a la vez de técnicas ómicas y entender el todo, sin a veces hablar tanto entre nosotros como para entender que mi todo puede solapar con tu todo y encontrar una solución a un problema. Sí, imagino que la multidisciplinariedad en interno del grupo es fundamental y también a nivel, imagino, de colaboraciones a nivel nacional, internacional, para compartir experiencias, porque es verdad que muchas veces una barrera es el desarrollo mismo de una terapia. Después hay el tema de sostenibilidad, de accesibilidad, costes, etcétera, pero efectivamente ya el momento del desarrollo de terapias puede ser un momento muy rico de dificultades y compartir con proyectos en consorcios nacionales o internacionales puede ayudar muchísimo a compartir estos recursos y al final poder ofrecer a más pacientes una terapia que si no se puede desarrollar en un solo centro. No, estupendo. Y entonces para el tiempo veo que está terminando el tiempo que tenemos a disposición. Entonces un mensaje final que queréis dar como take home message. Bueno, yo voy a dar dos mensajes. Uno, que yo creo que hemos hablado de la transformación que está ocurriendo a nivel de la asistencia. Ya la asistencia no es algo que se paraba solo en el diagnóstico, sino tienes que hacer un diagnóstico de precisión, tienes un 50-60 pacientes sin diagnóstico. Esa complejidad no es solo la multidisciplinaridad, no es solamente estar en ensayo, es la gestión, la coordinación entre distintos equipos, no nacionales sino internacionales, y todo eso requiere tiempo. Y participar en proyectos como este lo que tiene que llevar es a que ese tiempo sea lo más eficientemente utilizado, porque vamos desbordados y se necesita estructurar. Yo estoy aquí y tengo que mencionar a la líder del Laboratorio de Investigaciones de Enfermedades Neuromusculares, que es Cecilia Jiménez Mayabrera, que trabaja con una enfermedad específica, el colágeno 6, llevando el CRISPR, la más alta tecnología, con proyectos y realmente creo que falta esa estructura de poder combinar el soporte que muchas veces tienen los grandes laboratorios, pero que no llega necesariamente a los centros académicos. Y yo creo que hay que tratar de potenciar esa estructura para desarrollar desde el inicio esas terapias y al final pues podremos modular un poco ese costo de esas terapias. Y finalmente decir que tratamiento es distinto que cura, y que nosotros hacemos nuestro mejor tratamiento desde la atención emocional, psicológica, de retracciones, fisioterapia, hasta la más avanzada técnica de terapia génica. Todo esto es un paraguas y tenemos que hacer entender que muchas veces la cura no tiene que ser el objetivo final, porque muchas veces depende del tiempo.
Nada, una frase entre resumen y deseos para el futuro, ¿no?, de lo que hemos comentado. Bueno, el deseo es mayor detección precoz y tratamiento precoz y que podamos atender, investigar, ¿no?, de una manera pues, mucho más colaborativa entre diferentes especialidades, ¿no?, desde la neurociencia. Pues que las enfermedades minoritarias son raras, pero que los pacientes que las sufren son muchos y que merece la pena investigarlas, invertir en su tratamiento y que seguro que todos los que tenemos atención directa asistencial pues conocemos historias humanas de gente que muchos años después, a los que ya somos un poco más viejos, nos hacen congraciarnos con las enfermedades raras y estar encantados de seguirnos dedicando a ellas. Yo quiero lanzar 3 mensajes muy, muy breves. Uno de ilusión y esperanza. Si pensamos dónde estábamos hace 8 o 10 años en enfermedades de neurodesarrollo y dónde estamos ahora y dónde vemos que vamos a estar dentro de unos poquitos años, realmente es para ilusionarse y para tener esperanza en lo que viene. Es decir, no podemos tampoco caer en el desánimo porque no tengamos nada, porque parezca a veces que el camino se hace muy arduo. Por otra parte, un mensaje de prudencia, de que no nos dejemos obnubilar por lo que podría ser la moneda más brillante y olvidarnos de que a lo mejor pensamos la terapia génica es la solución y nos olvidemos de todo el resto de cosas que pueden dar una serie de herramientas que complementen o suplementen a la terapia génica también o a otras terapias avanzadas. Y la tercera, en línea con los recursos y de imaginación de la aplicación de los recursos. Es decir, lo que decíamos, por ejemplo, los encuentros, los espacios de encuentro comunes, esto significa poder gestionar recursos para contratar equipos multidisciplinares y para poder contratar un equipo de neurología a un informático o a un gestor, a una persona, un data scientist o a un ingeniero de procesos, ¿no? Es decir, que pensemos también desde la gestión de los recursos cómo podemos imaginar para hacer algo más eficiente y más potencial. Perfecto, muchísimas gracias por estos mensajes muy, muy importantes y para ofrecernos este panorama de terapias en enfermedades minoritarias neurológicas. No es fácil, efectivamente, hablar de todas las posibilidades que se abren para los pacientes, pero lo has hecho muy bien. Y por mi parte, bueno, un mensaje seguramente de esperanza porque la ciencia está superando barreras hasta ahora impensables y es necesario un esfuerzo, un gran esfuerzo común de todos para poder ofrecer nueva esperanza a nuestros pacientes y a nuestras familias y para cambiar lo que no podemos aceptar. Entonces, muchas gracias por estas intervenciones. Muchas gracias.